Ok, 1:00 de la tarde. Bienvenidos a Series NOAA, Ciencia en Casa, en donde aprenderemos junto a nuestra invitada sobre los huracanes. Mi nombre es Lidia Guamán y soy estudiante de doctorado en la Universidad Texas A&M. Y este año voy a ser su anfitriona en esta serie Series NOAA, Ciencia en Casa. Esta serie se llevará a cabo una vez al mes, los viernes a la 1:00 de la tarde, en el estado de Colorado, Estados Unidos. Para más información sobre esta serie, le vamos a enviar correos electrónicos previo a las presentaciones. Hoy me complace en presentar a la doctora Rosimar Ríos Berrios, quien es científica en el Laboratorio de Meteorología en Mesoescala y Microescala del ENCAR en el estado de Colorado. Su investigación se centra principalmente en ciclones tropicales, convección tropical y predicción meteorológica numérica. Ella recibió su doctorado en Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Albany y su licenciatura en Física Teórica de la Universidad de Puerto Rico. Hoy, ella nos presentará su investigación sobre huracanes. Queremos iniciar esta presentación con una pregunta para la audiencia, para los estudiantes. Si has tenido alguna experiencia con los huracanes, puedes comentarnos en la sección de preguntas y respuestas ubicado en la parte derecha de su pantalla, o puedes ingresar a menti.com y con el código 4183316, que lo acabo de publicar y comentar en la sección de preguntas y respuestas también, para que nos cuentes tu experiencia o para que nos cuentes si has tenido o no una experiencia con un huracán. Quiero comentarles que pueden colocar sus preguntas durante la presentación en el cuadro de preguntas y respuestas ubicado en la parte derecha de su pantalla. Al final de la presentación, la doctora Rosimar Ríos Berrios nos responderá las preguntas. ¿Listos? Adelante, Rosimar. Tenemos algunas respuestas. Parece que hay personas que han tenido una experiencia con huracán y otras personas que no. Bueno, depende también de la región. Rosimar. Ok, esperamos a que se conecta para que nos pueda presentar su investigación sobre los huracanes. Ok. Muy buenas tardes, espero que me puedan estar escuchando. Sí, te escuchamos. Ok, bueno, gracias por la confirmación, Lidia. Muchísimas gracias por comenzar esta charla. Pues como dijo Lidia, mi nombre es Rosimar Ríos Berríos, soy la doctora Rosimar Ríos Berríos. Soy una científica y meteoróloga, lo cual significa que me dedico a la investigación de fenómenos atmosféricos, especialmente sobre los huracanes. Y hoy en esta charla, pues les voy a estar describiendo un poco sobre los huracanes, cómo se forman, por qué causan tanta destrucción y entre otros temas. Pero antes de comenzar con esto, pues me gustaría hablarles sobre mi trayectoria y cómo yo comencé a estudiar huracanes o cómo yo he desarrollado esta carrera. Pues yo nací y viví la mayor parte de mi vida en la isla de Puerto Rico, que además de ser una isla preciosa y encantadora, es una isla en el Caribe, lo cual significa que es sumamente propensa a los efectos de los ciclones tropicales y huracanes. Y creciendo allí, pues viví los efectos dañinos de varios huracanes, entre ellos el huracán George en 1998, pero también viví la amenaza de algunos huracanes que no se acercaron a Puerto Rico. Y eso me llevó a preguntar, ¿por qué no podemos predecir estos huracanes a ciencia cierta? ¿Por qué siempre tenemos que estar preguntándonos, ¿viene o no viene el huracán? Y si viene, ¿qué tan fuerte va a ser? ¿Va a traer mucha lluvia? Y esas preguntas, pues,
fueron las que me inspiraron cierta curiosidad y me llevaron a preguntarme cómo se forman, cómo podemos mejorar la predicción de ciclones tropicales. Y les quiero decir que cuando era pequeña no me gustaba la ciencia. Le decía a mi papá, no me gusta la ciencia. Y mi papá me decía, pero tan fascinante que es la ciencia. Sin embargo, pues yo pensaba que podía obtener una carrera en la meteorología y que al obtener una carrera en la meteorología podría ir a la televisión y dar el informe del tiempo. Pero a medida que aprendí más y más sobre los huracanes, sobre los fenómenos atmosféricos, me llené de mucho interés y mucha fascinación y pues en vez de estar dando informes del tiempo en la televisión, decidí pues trabajar más en la investigación. Y esto fue lo que me llevó a mudarme a los Estados Unidos, primero al estado de Nueva York para obtener mi doctorado y ahora mismo pues al estado de Colorado donde trabajo haciendo investigación sobre los fenómenos atmosféricos. Y estas son algunas de las fotos que describen pues lo que yo hago. Al recibir mi doctorado, toda mi familia estaba muy contenta y pues allí tienen un cartel en el que demuestran todo su orgullo y eso fue un motivo de mucha alegría. Pero las otras fotos describen pues más bien lo que he hecho. He estado en algunos aviones que se dedican a tomar medidas sobre medidas atmosféricas para llenarnos más de conocimiento sobre cómo funciona nuestra atmósfera. Doy muchas presentaciones con afiches, también a niños, como a todos los que nos están viendo hoy, y también trabajo con algunos instrumentos atmosféricos. En este caso tenemos un radar. Pero bueno, eso ya es suficiente sobre mi trayectoria y cómo yo llegué a ser una científica meteoróloga. Ahora me gustaría moverme al tema de los huracanes. Vamos a comenzar preguntándonos qué es un huracán. Y un huracán es un término general que se le da es un sistema que es parte de la familia de fenómenos atmosféricos que se llaman ciclones tropicales. Tal vez han escuchado los términos huracán, tifón, ciclón. Todos ellos significan lo mismo, pero dependen de la región. Y pronto les enseñaré una gráfica que nos ayuda a entender mejor esto. En términos meteorológicos, un huracán es un sistema de baja presión. Tal vez han escuchado ese término cuando escuchan las condiciones del tiempo en televisión. Y este sistema de baja presión tiene una circulación en la superficie. En el hemisferio norte, eso significa que los vientos van en contra de las manecillas del reloj. En el hemisferio sur, van a favor de las manecillas del reloj. Y este sistema de baja presión y circulación va acompañado de vientos fuertes, nubes y aguaceros, como nos demuestra esta gráfica que tenemos allí. Tal vez se preguntan dónde y cómo se forman los huracanes. Y la respuesta sencilla es que se forman en los trópicos. Y en los trópicos generalmente es en las latitudes al sur de la latitud 20 grados norte o al norte de la latitud 20 grados sur. Y se forma en el verano y en el otoño. Y esto es porque en ese tiempo es cuando los océanos están cálidos. Esta gráfica nos muestra en anaranjado las regiones donde se forman los ciclones tropicales, en particular los huracanes, para aquellos que vivimos en las Américas o en el Caribe. Los tifones en el Pacífico, en Asia, y los ciclones para aquellos que viven cerca del Océano Índico. Y como podemos ver, se forman mayormente en latitudes bajas, donde las aguas son cálidas en el verano. ¿Cómo se forman los huracanes? Bueno, esta es una pregunta bien interesante y la realidad es que aún no sabemos a ciencia cierta todos los detalles de cómo se forman los huracanes, pero tenemos una idea de algunos procesos que son necesarios para la formación de huracanes. En esta imagen que ven aquí, en esta película, podemos ver la formación de la tormenta tropical Vicente al sur de Guatemala. Y lo que vemos es un sistema, un disturbio, donde hay muchas nubes y aguaceros. Eventualmente, esas nubes y aguaceros se organizan alrededor de un centro de circulación. Y cuando esa organización sucede y comenzamos a ver una circulación en la superficie, ahí es cuando determinamos que se ha formado un
fenómeno tropical, un ciclón tropical. Y a medida que se va fortaleciendo, pues pasa de ser un ciclón tropical a tormenta tropical y luego a huracán si llega a ser suficientemente fuerte. Algunos de los ingredientes que son necesarios para la formación de huracanes y ciclones tropicales es un disturbio, como ya les indiqué. Necesitamos aguas cálidas porque los ciclones tropicales extraen su energía del océano y esa energía se convierte en energía que ayuda a que los vientos se muevan bien rápido. Se necesita humedad en la atmósfera para que pueda mantener el área de nubes y aguaceros y una corriente de vientos débiles. Y a esto me refiero vientos que van soplando en la misma dirección y sin mucha velocidad en las diferentes capas de la atmósfera. Bueno, ya que sabemos dónde y cómo se forman los huracanes, tal vez algunos de ustedes se preguntan, ¿y por qué tienen nombre? Bueno, los nombres se les dan para que podamos distinguir entre diferentes sistemas. Por ejemplo, este año, esta imagen nos muestra 5 sistemas tropicales que estaban sucediendo al mismo tiempo. Tenemos a Sally en el Golfo de México, a Paulette, René, Vicky y Teddy en el Océano Atlántico. La Organización Mundial de la Meteorología, la cual es una organización que rige pues, muchas de los términos meteorológicos y muchas de las decisiones en cuanto al campo meteorológico, escoge los nombres y se aseguran de que sean nombres que sean fáciles de entender y comunes. Pero estos nombres nos ayudan a distinguir entre diferentes sistemas, así que cuando un pronosticador del tiempo te dice que el huracán Sally se está acercando hacia ti, puedes conocer cuál huracán en particular se va a acercar hacia ti. Los huracanes tienden a ser bien destructivos y yo sé que este es un tema bien delicado, así que voy a describir los daños principales que puede ocasionar un huracán. Un huracán tiene vientos fuertes y estos vientos pueden causar destrucción, especialmente estructuras débiles como estructuras que están construidas en madera. Los huracanes traen mucha lluvia y esa lluvia puede ocasionar puede ocasionar inundaciones y ríos fuera de sus cauces. Los huracanes también pueden ocasionar marejadas ciclónicas, lo cual significa que a medida que el huracán se va acercando hacia la costa, puede empujar esas aguas marítimas hacia la costa interior y puede ocasionar inundaciones. También por las lluvias, los huracanes pueden ocasionar deslizamientos de terreno que pueden ocasionar destrucción, no solo a estructuras como las casas, pero también a las carreteras. Voy a pasar aquí para un acertijo que les tenemos. Ya saben cuáles son los efectos de los huracanes. Me gustaría preguntarle cuál ustedes creen que es el efecto más dañino de los huracanes. Y creo que Lidia va a pasar a hacerles esta pregunta y darle instrucciones de cómo contestar esta pregunta. Sí, en un ratito la compartimos, la pregunta. Ok. Oh, ya la ven la pregunta, ¿cierto? Sí. Ya, por ahora tenemos una respuesta, que son vientos. Esperemos si hay más respuestas. ¿Otra respuesta? Ok, creo que hay un empate ahí. ¿Tienes algo que comentarnos, Rosimar? Claro, pues la pregunta se relaciona a lo que ya les comenté sobre los daños que pueden ocasionar los huracanes. Y aquí le estamos preguntando cuál crees que es el efecto más impactante y tenemos un empate entre los tres. Tal vez vamos a continuar, pero si ustedes quieren, ok, bueno, recibimos otras respuestas, vientos. Así que por ahora va ganando vientos. Vamos a continuar aquí.
Bueno, aquí estamos. Gracias a los que nos enviaron sus respuestas. Aquí tenemos las respuestas. Esta gráfica está en inglés, pero se las voy a traducir. Es de un estudio que se hizo en el 2014. Y este estudio encontró que los efectos más impactantes de los huracanes, o aquellos que ocasionan más daños y lamentablemente pérdidas de vida, tiende a ser la marejada ciclónica o storm surge. Y el segundo es la lluvia. Así que aunque tendemos a pensar que los huracanes traen vientos muy fuertes, resulta que los vientos muy fuertes no son los más destructivos cuando se trata de huracanes y ciclones tropicales, sino es el agua. Y esto es uno de los temas en los que yo me dedico a mi investigación. Ahora que sabemos esos daños que pueden ocasionar los huracanes, nos preguntamos cómo sabemos cuán fuerte es un huracán. La fortaleza de un huracán se mide de acuerdo a sus vientos más fuertes y tal vez han escuchado terminología que dicen, pues viene un huracán categoría 1, categoría 2, categoría 5. ¿Qué significa eso? Pues eso se determina de acuerdo a los vientos máximos y aquí pues nos da esta gráfica, nos demuestra pues un huracán de categoría 1 tiene vientos entre 119 a 153 kilómetros por hora y pues pueden ocasionar algunos daños y corte de electricidad en comparación con un huracán categoría 5 que tiene vientos superiores de 252 kilómetros por hora y puede ocasionar muchísimo más daños. En particular, pues nos interesa saber cuán fuerte es un huracán y esto es bien difícil de medir, pero tenemos algo que se llaman los aviones cazahuracanes y en la imagen pueden ver una foto de un avión cazahuracanes. Aquí tengo también una figura que muestra un avión cazahuracanes. Son aviones sumamente rígidos, sumamente fuertes, sumamente poderosos. Son diferentes de los aviones que tal vez tomas para ir a visitar a los familiares o a viajar para las vacaciones. Son aviones sumamente poderosos, sumamente resistentes a los vientos fuertes y estos aviones pueden volar dentro de los huracanes, lanzar instrumentos que luego nos dicen cuán fuertes son los vientos. Yo tuve la oportunidad de viajar en uno de estos cazahuracanes hace unos años y es una experiencia bastante fascinante. ¿Cómo sabemos a dónde se dirige un huracán? Recuerden, esa era la pregunta que me inspiró a mí a estudiar la meteorología de los huracanes. En términos sencillos, pues los huracanes tienden a moverse con las corrientes de los vientos. Y pues esto es parecido a cuando estás en un río. Si vas a un río y tienes una corriente fuerte, vas a ir a donde te lleve el río. Pues así se mueven los huracanes en términos generales. Hay corrientes de viento que nos llevan los huracanes y los sistemas tropicales y otros sistemas, otros disturbios y fenómenos atmosféricos alrededor de áreas geográficas y dependiendo a dónde se dirijan esas corrientes atmosféricas es a dónde se dirigen los huracanes. Hay una pregunta que muchos nos hacen a los científicos. Sabemos que los huracanes son bien poderosos, bien destructivos y pues también tenemos los efectos del cambio climático y el calentamiento global y muchas personas se preguntan, ¿habrá más huracanes en el futuro? ¿Serán más fuertes? Y lamentablemente la respuesta es que aún no tenemos información conclusiva. Hay muchos estudios y algunos nos dicen que van a haber más huracanes, otros estudios nos dicen que va a haber menos huracanes, pero los científicos estamos trabajando arduamente para saber a ciencia cierta, habrán más, habrán menos, serán más fuertes. Algunas de las posibilidades es que lamentablemente podremos ver más huracanes bien fuertes. No más huracanes en cantidad, sino que tal vez veremos más de los más fuertes huracanes. Tal vez podrían traer más lluvia e inundaciones y con el aumento del nivel del mar tal vez podríamos ver aumentos en la posibilidad de marejadas ciclónicas. Toda esta información que les he brindado es sobre los huracanes. Me gustaría tomar un minuto antes de culminar para explicarles cómo yo en mi trabajo estudio los huracanes. Y la respuesta es que yo no estoy en los aviones cazahuracanes todo el tiempo, sino más bien trabajo con una computadora bien poderosa. Se llama una supercomputadora y es equivalente a tener más de 4,000 computadoras portátiles.
imagínense la computadora que usted está utilizando en estos momentos para ver esta presentación. Imagínense que tenemos 4.000 de ellas juntas. Pues así de poderosa es esta supercomputadora y esto me permite crear un laboratorio virtual o computarizado en el cual puedo realizar experimentos que me llevan a estudiar huracanes, así como el que les muestro aquí en esta película a la derecha. Bueno, esto es todo lo que quería compartirles por hoy. Espero que hayan aprendido mucho sobre los huracanes y los ciclones tropicales en general. Me gustaría ahora tomar un tiempo para contestar sus preguntas. Muchas gracias, Rosimar. Muy interesante tu presentación. Ahora pasemos a la parte de preguntas y respuestas. A la audiencia, si tiene cualquier pregunta, puede comentarlo en la sección o en el cuadro de preguntas y respuestas que está ubicada en la parte derecha de su pantalla. Yo tengo preguntas también, porque su presentación me ha parecido muy interesante. Nos has comentado que has volado en el avión Caza Huracán, Caza Tormentas, Caza Huracanes. ¿Cuántas veces lo has hecho y cuántas personas pueden tripular ahí? Esa es una pregunta muy interesante. Voy a contestar tu segunda pregunta primero. ¿Cuántas personas pueden ir? Pues no son muchas personas porque a pesar de que es un avión bien poderoso, pues no tiene mucho espacio. Así que pienso que la mayor cantidad de personas que pueden ir son aproximadamente 10 y entre ellos, 3 de ellos son los pilotos. Algunos de ellos son los científicos que se encargan de operar los instrumentos meteorológicos y luego tal vez puede ir una persona extra y pues en mi caso yo fui una de esas personas extra, pues como estaba realizando investigación pues me permitieron ir. ¿Cuántas veces he volado? He volado alrededor de en tres ocasiones. Una de ellas fue detrás de la tormenta tropical Bonnie en el 2012 y luego alrededor de del huracán Sandy en el 2012 también. Muchas gracias. También tengo otra pregunta. ¿Algunos de tus amigos o familiares han sido impactados fuertemente por algún huracán en los últimos años? Sí, pues a pesar de que ya yo me había mudado de Puerto Rico y ya vivía en los Estados Unidos, en el 2017 el huracán María lamentablemente pasó por Puerto Rico y afectó gravemente a la mayor parte de mis familiares y amigos que viven en la isla de Puerto Rico. Wow, muy interesante. ¿Y tú cuando estuviste en Costa Rica también fuiste impactada cuando eras pequeña? Creo que nos mencionaste eso. Sí, cuando estaba en Puerto Rico, varios huracanes, recuerdo el huracán Marilyn, recuerdo Luis, que venían y tal vez no se acercaron, pero no ocasionaron tanta destrucción. Eso fue en el 1995. En el 1998 el huracán George pasó como un huracán categoría 3 y ocasionó muchísima destrucción. Estuvimos creo que cerca de 2 meses sin servicio eléctrico. Gracias. Y también cuando yo era pequeña tenía esta pregunta. ¿Por qué algunas regiones no son impactadas por huracanes? Por ejemplo, la costa de Brasil o la costa de Perú, por ejemplo, estos lugares no son impactados por huracanes, a diferencia de Puerto Rico, por ejemplo, que cada año es impactado por estos fenómenos. Esa es una pregunta bien interesante y para contestar esa pregunta, pues volví a esta ficha y a esta imagen que nos muestra de esa forma los huracanes. Y la realidad es que pues no tenemos mucha actividad ciclónica en el océano Atlántico al sur. Los huracanes necesitan ciertas condiciones como mencioné en parte de mi presentación y pues esas condiciones no están presentes afuera de la costa de Perú o de Brasil. Creo que mayormente pues las aguas no son lo suficientemente cálidas para poder llevar a la formación de huracanes en esa región. Muy interesante. También, ahora como latinas, como mujeres latinas, ¿cómo ha influenciado tu cultura latina cuando eras estudiante en la Universidad de Albany o ahora cuando trabajas en NCAR? ¿Te sentías diferente o aislada o te sentías muy bien? Una pregunta
Bien, profunda e interesante. Pues la realidad es que en la mayor parte de mis estudios en Albany y también en mi trabajo, pues soy una de las únicas latinas en mi departamento y también lo fui en los estudios doctorales. Y pues sí, tiende a sentirse aislado porque pues no todo el mundo pues comprende las costumbres y tradiciones de nuestra cultura. Pero a la misma vez me sentí bien especial, porque además de contribuir mis talentos y mi conocimiento, también puedo contribuir pues esa parte cultural y ese conocimiento que tengo sobre cómo las personas latinoamericanas pues no reaccionamos a ciertos eventos y en particular, por ejemplo, a los eventos atmosféricos. Así que, pues sí, se puede sentir un poco aislado, pero también se puede sentir bien especial porque somos bien seres únicos y que traemos una perspectiva bien diferente y única a la ciencia. Genial, quiero compartir mi experiencia también como estudiante latina acá en Texas. También soy la única estudiante latina en mi departamento. Y sí, o sea, las costumbres son diferentes, como tú dices. Ellos tienen otros días especiales, nosotros tenemos otros días para celebrar, pero en general se siente bien, o sea, ser diferente también es bueno. Cierto. También tengo otra pregunta de cómo te animaste a estudiar un doctorado. ¿Cómo te animaste a viajar a Albany para estudiar un doctorado? ¿Fue después de terminar el bachillerato o fue durante o cuando eras pequeña ya querías ser doctora? ¿Cómo fue esta gran decisión? Cuando estaba en la escuela secundaria decidí que quería ser meteoróloga y pues en Puerto Rico hay un programa de meteorología que nos otorga una certificación en la meteorología, pero yo quería pues realizar investigación y para realizar investigación pues necesitaba cursar grados más allá de la licenciatura o el bachiller. Y esa preparación no se ofrecía en Puerto Rico, así que por eso fue que me mudé a los Estados Unidos para poder recibir mi grado doctoral. Desde la escuela secundaria yo había decidido, sí, yo quiero cursar un doctorado, pero pues fue una decisión difícil, tenía que dejar mi isla y mi familia, pero pues era de la única manera que lo podía hacer, mudándome a los Estados Unidos para cursar el doctorado. Y así fue como decidí obtener ese grado. Genial. Ok, entonces tus últimas palabras para que, no sé, puedas motivar a la audiencia a que haga ciencia y estén más interesados en la ciencia, especialmente en ciencias de la atmósfera. Claro, mi mensaje siempre es, si yo he podido hacerlo, ustedes también pueden hacerlo. Hay muchos retos, por ejemplo, para mí, muchos de esos retos, por ejemplo, yo no hablaba mucho el inglés antes de mudarme a los Estados Unidos, no tenía los recursos económicos o el dinero para pagar mis estudios, no tenía no tenía mucho acceso a, digamos, computadoras o cursos y otros recursos, pero pues con mucha perseverancia pues pude lograrlo y también pues con la ayuda de mentores, de personas que son científicos y que me guiaron en el camino, con muchas becas. Resulta que hay muchas becas y ayudas económicas y lo que tienes que hacer es solicitar y en mi caso pues llené las solicitudes y tuve la suerte de que pude recibir suficientes becas y ayuda monetaria para cursar mis cursos. Así que mi mensaje para todos aquellos es que si les interesa la ciencia, si tienen curiosidad, las ciencias pueden aterrarnos porque podemos pensar que son bien difíciles, que se necesita mucha matemática, pero la realidad es que si tienes curiosidad, si tienes el deseo, lo que necesitas es el empeño, buscar las oportunidades y eso puede ayudarte a realizar tus sueños si es tu sueño de convertirte en una científica o un científico. Muchas gracias, Rosimar. Bueno, estamos finalizando el primer webinar de Sirius NOAA, Ciencia en Casa.
Antes de finalizar completamente, quiero darles una invitación para el próximo webinar que se realizará el viernes 23 de octubre con la candidata a doctorado Claudia Corona, quien nos presentará sobre peligros naturales y ciencia climática. Esta presentación será en español. También tenemos otra presentación la siguiente semana, el 6 de octubre. Esta presentación va a ser en inglés. Y el Dr. Hall nos presentará su investigación sobre sequías. Muy bien, eso sería todo. El seminario ha terminado. Muchas gracias, cuídense mucho.